Muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra García. El día de hoy vengo a hacer el resumen de los capítulos 5, 6 y 7 de los sistemas de información y tecnologías en las organizaciones del libro Fuggini a Maglioni y Management Information System de Loudon. Entonces la primera pregunta que nos surge es ¿qué problemas puede resolver una buena administración de los datos en las organizaciones? Pues primero que todo los datos se han convertido en uno de los activos más importantes, si no el más importante para las organizaciones. Este nos permite tomar decisiones de manera eficiente y nos permite tener una ventaja competitiva frente a nuestros competidores y asimismo darle ventajas también a nuestros clientes y usuarios. La administración correcta de la información nos va a permitir reducir costos, ya que vamos a tener información detallada de los procesos, indicadores, y con esto podemos hacer seguimiento y proponer mejoras que garanticen esa oportunidad y ventaja competitiva. Asimismo, debemos garantizar la seguridad de esos datos. ¿Por qué? Porque pues básicamente la seguridad de los datos también implica que esa información que generamos, que recibimos por parte de nuestros competidores, también implica una oportunidad de mejora tanto interno como externo. De acuerdo a lo que decía el libro, digamos que hoy en día podemos medir estos beneficios de la información de manera cuantitativa y cualitativa. Es decir, para muchas organizaciones las ventajas casi siempre se miden en indicadores cuantitativos. Sin embargo, la información también nos lleva a identificar que podemos definir mejoras también de manera cuantitativa. Hoy en día, por ejemplo, el indicador de servicio o NPS que nos califica a nuestros usuarios nos permiten identificar cómo nos están viendo a nivel externo y eso se puede convertir en una fortaleza de acuerdo también a los análisis de marco de Porter. Entonces, pues básicamente con la información podemos resolver problemas tanto cuantitativos como cualitativos y estar acorde pues a lo que necesita el mercado. Otra pregunta es cuáles son las capacidades necesarias que debe desarrollar una organización para el desarrollo de información de valor para la organización. Creo que este es el meollo del asunto en pues la información que obtenemos ya sea que recibamos o que la misma empresa genera. Entonces, digamos que hoy en día uno de los retos es cómo podemos transformar esa información en información de valor y que nos genere de verdad un resultado que nos permita tomar decisiones eficientes. Entonces, primero, pues lo que hay que garantizar es un análisis de datos conciso que vaya pegado pues al objetivo de negocio, a lo que queremos y de verdad pues volverlo una fortaleza. Cada empresa debería tener un modelado de datos que pues defina como eh, esos datos que de verdad generan valor al negocio, cada cuánto necesito verificar esa información, si la voy a disponibilizar en alguna herramienta, si la voy a disponibilizar en la nube, pero muy importante cuál va a ser ese gobierno de datos que nos permita pues también asimismo garantizar la seguridad de esa información que vamos manejando día a día. Digamos que hoy en el mercado tenemos ahora acceso a información a la nube, lo cual ha facilitado el acceso a la información de todos los niveles a la información. Es decir, antes generar un informe requería mucho tiempo, diferentes áreas debían entrar a participar y hasta que una no terminara de modelar esa información, esos datos, no la pasaba a la otra y esto demoraba la toma de decisiones para las instancias directivas. Hoy en día con información en la nube, con tableros de control, con herramientas como Power BI, pues básicamente tenemos la información a la mano y todos los niveles de usuarios pues casi que hoy en día pueden acceder para la toma de decisiones. Importante pues adicional a esas capacidades necesarias de la organización pues se debe tener un monitoreo y un control y una seguridad. Creo que hoy en el modelado de datos encontramos que es un reto para las organizaciones que esta información no se fugue. Las leyes como tal ya están entrando como a garantizar que monitoremos, evaluemos y se tenga como la seguridad establecida para el manejo de la información. Y por último, creo que uno de los aspectos más importantes en la organización y que ha tenido acogida en este último año es la inteligencia artificial. Creo que para todas las organizaciones ya deben entrar, digamos, a establecer cómo la inteligencia artificial ayuda a la administración de esos datos para poder estar realmente competitivos frente a sus competidores, asimismo estar a la vanguardia con sus proveedores y con los usuarios.
Otra pregunta que surge es, ¿qué herramientas tecnológicas pueden apoyar al desarrollo organizacional y la toma de decisiones? Bueno, hoy en día hay muchas herramientas disponibles, tanto en la nube, herramientas como CRMs, donde pues dependiendo del tipo de organización manejan su información. Creo que pues la básica son sistemas de bases de datos, llámese Sheet, llámese Excel, que es como ese sistema que tenemos base en todas las organizaciones para poder empezar a recopilar información, administrar y analizar. Otra herramienta que está, pues, digamos, en auge es Business Intelligence o BI. Básicamente estas herramientas pues nos permiten crear informes interactivos, generan o facilitan esa visualización de los datos en tableros, herramientas un poco más visuales que son más fáciles también para los usuarios de todos los niveles y que nos muestran información en tiempo real. Otros sistemas de planificación como ERP, software de gestión de rendimiento, plataformas que los mismos proveedores como Google nos dan en la nube. Entonces, pues básicamente se ha vuelto un mundo de trabajo colaborativo en donde todos pues tenemos acceso a la información y también podemos modelarla de acuerdo a nuestras necesidades, porque posiblemente un área puede tener la misma información, pero la requiere para un uso diferente y un objetivo diferente. Otra pregunta es, ¿por qué es necesario desarrollar e identificar políticas de tratamiento de datos para el manejo de la información? Bueno, creo que eso se ha vuelto básicamente como en un reto para los diferentes gobiernos. Un reto yo creo que para el consumidor digital, es decir, todos hoy en día accedemos a información en diferentes plataformas, aplicaciones, desde nuestro celular, desde nuestra tablet. Y digamos que las organizaciones deben blindarse también en ese manejo de datos. Es decir, el poder acceder a los datos de sus usuarios, de sus clientes, debe también tener una responsabilidad, un gobierno de datos y unas políticas de seguridad. Entonces es muy importante que acojamos estas leyes que básicamente responsabilizan a las organizaciones de la información que tienen de sus usuarios y asimismo su propia información mantenerla pues con los estándares de seguridad, pero pues es importante que estos tratamientos de datos también lo conozcan sus usuarios y lo acepten antes de llegar a hacer uso de sus servicios. Es decir, la responsabilidad es para las organizaciones y asimismo para los usuarios quienes consumen esos servicios. Entonces, pues básicamente esto es poder identificar como esa política que manejamos dependiendo pues el objetivo de la organización, pero asimismo tener esa responsabilidad y esa transparencia con el usuario en cómo se maneja esa data y garantizar esos estándares de seguridad que necesitamos para el manejo de la información. Por último, nos pide escribir un ejemplo en el que la información permite realizar la toma de decisiones. Bueno, en mi empresa básicamente estamos trabajando casi que todas las herramientas comerciales de venta a través de inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque pues buscar información era bastante confuso, tenemos muchos manuales, tenemos muchos pasos a pasos, donde pues tenemos mucha información distribuida, pero muchas veces encontrarla era muy difícil de acuerdo pues a la necesidad que necesitamos exponer finalmente frente a nuestro cliente. Entonces ahorita se ha vuelto una ventaja competitiva porque prácticamente la inteligencia artificial nos ayuda con un lenguaje mucho más cercano, mucho más sencillo a encontrar esa información que requerimos para brindar a nuestros clientes de manera sencilla, de manera eficiente, incrementando así las ventas, disminuyendo tiempos y mejorando ese NPS que también se ha convertido en un valor cuantitativo que nos sirve mucho para la retroalimentación por parte de nuestros clientes. Entonces, este es mi resumen. Muchísimas gracias.